20 minutos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el temario, la parte que nos falta. Y tal cual habíamos adelantado, el próximo tema es otro de los temas de la reforma tributaria, en la parte de impuesto a las ganancias. Obviamente los impuestos es el impuesto que más modificaciones tuvo. Nos referimos al tema de rentas financieras y fundamentalmente el decreto 279 que apareció días atrás. Así que vamos a ver lo que tenemos que saber de este tema vinculado a renta financiera, vinculado a ganancias y vinculado a beneficiados del exterior. Martín. Bueno, seguimos. Con total seguridad, me animo a decirles que después que yo termine de hablar esto, les va a quedar extremadamente claro que el tema es muy complicado. Bueno, estábamos esperando ansiosamente este decreto y varios más, ¿sí? El lunes se conoció el 279 del 2018. Antes de empezar en el decreto en sí, les cuento que para tratar de entender un poco en dónde está parado, el lunes a la mañana, para empezar a entenderlo, leí 3 veces. ¿Sí? Les voy a transmitir la estructura mental que me armé, porque seguramente les va a resultar de utilidad o por ahí desarrollaron la misma. ¿Sí? Lo importante es ver dónde tenemos que empezar a analizar el tema en la ley. ¿Sí? Esto se refiere a rentas financieras, ¿sí? en términos genéricos. Vamos a tener que ver el artículo 20W, que es el que reglamenta la exención para la venta de acciones para personas del país y de acciones, bonos y obligaciones negociables para sujetos del exterior. ¿Sí? Después también recordarán ustedes que la reforma introdujo varios cambios estructurales en el impuesto, ¿sí? Creando impuestos cedulares. Entonces, no solamente tenemos la tablita del artículo 90, ¿sí? Sino también tenemos impuestos cedulares en el 90.1, 90.2, 90.3, 90.4. Por ahora cortamos acá porque es la parte financiera. ¿Sí? Y también lo que van a tener que repasar es algo que seguramente en una lectura de la ley inicial quedó ahí medio olvidado, que son los últimos párrafos del 91 y del 94, que se refieren al tratamiento para beneficiarios del exterior cuando residan en jurisdicciones que sean cooperantes. ¿Sí? Lo dice en otros términos, dice que no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. ¿Sí? ¿Qué pasa? El tratamiento del 90.1, en lo que tiene que ver con las alícuotas principalmente, y el tratamiento del 90.4 también se aplica cuando los beneficiarios sean residentes en el exterior y sus fondos no provengan de jurisdicciones no cooperantes o no sean residentes de jurisdicciones no cooperantes. ¿Sí? Entonces, todo este esquema previo, ahora lo vamos a llevar al reglamento que estamos por analizar. ¿Sí? El reglamento no es solamente para beneficiarios del exterior. ¿Sí? Tiene más considerandos que artículos. Si ustedes toman el texto, van a ver que son 17 párrafos de los considerandos y son apenas 10 artículos, ¿sí? De los cuales 2 son de forma. En el considerando del párrafo 13, con el párrafo 13 los considerandos para ser más ordenado, dice que se estima necesario en esta instancia reglamentar aquellas cuestiones relacionadas con la aplicación del tributo, de acuerdo con el nuevo esquema normativo, a los beneficiarios del exterior, toda vez que los pagos que se realizan a estos últimos se encuentran sujetos a retención con carácter de pago único definitivo, sin perjuicio de su aplicación en aquellos casos en que resulten pertinentes a los sujetos residentes del país. ¿Sí? Entonces, en los considerandos lo dice. Uno siempre, conociendo algunas experiencias, dice, bueno, va a ser cosa que este era un borrador y que quedó del borrador y cuando hicieron el texto definitivo no lo sacaron. Pero bueno, recuerden esto y cuando se lean los distintos artículos van a ver que en algunos casos está claro que también se aplica lo que dice el decreto para beneficiarios del país.
Antes de empezar con el análisis de los artículos en forma individual, les propongo analizar la estructura del decreto para entenderlo mejor, ¿sí? Siempre vamos a hablar o de fuente argentina o de alícuota, ¿sí? Siempre, digamos, en la mayoría de los artículos hay que empezar a leerlos viendo si nos van a hablar o de fuente o de alícuota, ¿sí? El artículo primero nos va a hablar de fuente. El artículo segundo nos va a hablar de alícuotas. El artículo tercero nos va a hablar de fuente. El artículo cuarto nos va a hablar de alícuota. El artículo quinto nos va a hablar también de base imponible, digamos, ¿sí? Y cortamos acá y después vemos los otros que son diferentes. Vamos a empezar con el artículo primero, ¿sí? Y les aclaro que, a ver, la idea es compartir una aproximación al tema, ¿sí? Falta la reglamentación de AFIP, por ejemplo, para la retención que un agente de bolsa, una ALIC, tiene que hacer a un sujeto que sea depositario en esa casa y que sea sujeto beneficiario exterior, ¿sí? Van a surgir muchas dudas con la lectura y relectura, eso estoy seguro que va a ser así. Y también, después de esto que yo les voy a presentar a ustedes, seguramente, tal vez lo hayan hecho, es sentarse con papel y lápiz y ver, bueno, tal base para sujeto imponible del exterior, tal base imponible para sujeto del exterior, qué alícuota nominal de retención, qué alícuota efectiva queda, ¿sí? Igual voy a intentar aproximar al tema, pero digamos, esto difícilmente se vaya a agotar en estos 20 minutos que están reservados para este decreto en el día de hoy. Artículo primero del decreto, ¿sí? Tiene varias partes en el mismo párrafo que yo intenté sistematizarlo. La primera parte se refiere a la ganancia neta presunta de los rendimientos producto de la colocación del capital en LEVAC, es decir, el impuesto celular del artículo 90.1, ¿sí? Que es rendimientos por la colocación del capital. Que sean obtenidos por un beneficiario del exterior va a ser la del inciso C, apartado 2 del artículo 93 de la ley. ¿Sí? Entonces, acá claramente estamos hablando de ganancia de fuente argentina. Esta primera parte del artículo primero me dice, cuando un sujeto del exterior tenga una renta por el rendimiento de las LEVAC, solamente de las LEVAC, la fuente argentina va a ser según el 93C2. ¿Qué es lo que nos dice? El 93 habla de presunciones de fuente para beneficiarios del exterior, ¿sí? El inciso C se refiere a intereses, ¿sí? Y el apartado 2 nos dice que cuando el acreedor sea cualquier sujeto del exterior, se presume que es ganancia de fuente argentina el 100% de los intereses, ¿sí? En este caso el decreto dice tomen esa fuente para las LEVAC. Sigue el artículo primero, ¿sí? Dice, este tratamiento del 100% presumido como ganancia de fuente argentina no se va a aplicar cuando el acreedor reúna la condición y requisito indicados en el segundo apartado, pero en el segundo párrafo del apartado primero del inciso C del artículo 93. ¿Sí? Entonces, en ese punto, el inciso C, apartado primero, nos dice que se presume que es ganancia de fuente argentina el 43% del interés que se le paga al sujeto del exterior, ¿sí? Acá sería el rendimiento de las LEVAC que tiene un sujeto del exterior, cuando el acreedor, cuando el titular de las LEVAC, la LEVAC en realidad es un título que sería una suerte de préstamo titulizado, ¿sí? Cuando el acreedor del exterior sea una entidad bancaria o financiera radicada en una jurisdicción transparente, digamos, que sea cooperante y que los fondos provengan de jurisdicciones cooperantes y que por aplicación de sus normas internas no pueda alegar secreto bancario, bursátil de otro tipo ante el pedido de información del respectivo fisco, ¿sí? Y esas entidades financieras van a ser las que estén bajo supervisión de un banco central o organismo equivalente en el país de radicación, ¿sí? Entonces, vieron que el tema es medio un trabalenguas, porque hay remisiones constantes a la ley y a diferentes partes de la ley, ¿sí? Pero hasta ahora el artículo primero nos dice, para las LEVAC, fuente, presunción de fuente, ¿sí? En función de quién sea el sujeto titular de las LEVAC. Sigue el artículo primero. A ver, continuamos con las LEVAC, ¿sí? Vamos a ver ahora algo que no está en el artículo primero, pero que corresponde que lo tomemos, ¿sí? ¿Qué alícuota se va a aplicar sobre lo que vimos recién? ¿Sí? Esto no está en el reglamento en el artículo primero, pero me parece que es lo que sigue interesante para ver. Si el enajenante es un sujeto
que no reside en jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provienen de jurisdicciones no cooperantes, la alícuota que se va a tomar va a ser la del 90.1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Sí? Inciso A. Las LEVAC son títulos en pesos, sin cláusula de ajuste, ¿sí? Con lo cual la alícuota es un 5%. Esta es la alícuota que tiene la ley. A la alícuota recuerden que va a haber que aplicarle la base imponible que vimos antes, ¿sí? 43% o 100% para ver la alícuota efectiva de retención. Y si el enajenante, como llama la ley, que en realidad sería el titular de las LEVAC, es un residente en jurisdicciones no cooperantes, no se va a aplicar la alícuota especial o el tratamiento especial que tiene el 90.1 de la ley al final, sino que se va a aplicar la alícuota que rige para la generalidad de los beneficiarios del exterior, que es la del 35% que está en el artículo 91 de la ley. ¿Sí? Repito, acá también lo que va a haber que hacer es el juego de alícuota con respecto a la ganancia presunta de fuente argentina. ¿Sí? Y como norma de transición, tenemos el artículo 6º de este decreto. A ver, que nos dice que a los fines de la determinación de la ganancia obtenida por los beneficiarios del exterior, derivada de rendimientos, que sería el artículo 90.1 de la ley, o enajenación, que es el 90.4 de las LEVAC, y de los demás valores, ¿sí? Cuando se enajene, está la posibilidad también de calcular para la enajenación la ganancia real. ¿Sí? Me anticipo un poquito, pero lo vamos a ver. El costo de adquisición, dice, se va a establecer hasta en tanto la CNB lo reglamente por el valor de suscripción del instrumento respectivo. ¿Sí? Y de corresponder, puede resultar de aplicación lo dispuesto en el inciso F del artículo 86 de esta ley 27.430, que nos dice que tomamos como valor presunto de adquisición la última cotización al 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? Esto en caso entonces que se enajene una LEVAC. Sigue el artículo 1, ¿sí? Tiene una segunda oración y nos dice, también fuente, ¿pero para qué? Para utilidades de fondos comunes de inversión y para utilidades de títulos públicos de beneficiarios del exterior. Todo esto que estamos viendo, el título del artículo 1, siempre es para beneficiarios del exterior. Y nos dice, distribución de utilidades de cuotas parte de fondos comunes de inversión abiertos, que abiertos es el nombre cariñoso que le ponemos a los que están en el primer párrafo del artículo 1 de la ley 24083, que es la ley de fondos de inversión. Y también esto se va a aplicar para los intereses de títulos emitidos por cualquier Estado, nacional, provincial o municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces vamos a tener una presunción de fuente para las utilidades que están en el inciso H del artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es el 90%. Se presume que la ganancia de fuente argentina es del 90% de esas utilidades en el caso de un beneficiario del exterior. Bueno, esto que estamos viendo acá, en el artículo 1, en lo que respecta a beneficiarios del exterior, es la única oportunidad en la cual el reglamento establece qué presunción de fuente se aplica para rendimientos por colocaciones financieras. Vamos a ver el artículo 3 en unos minutos, pero el artículo 3 establece presunciones de fuente para enajenación de instrumentos financieros o de inversiones financieras, como le llaman. ¿Sí? Entonces, a ver, es lo único que tenemos. ¿Y para qué es? Es para LEVAC, ¿sí? Y es para utilidades de fondos comunes de inversión y para utilidades de títulos públicos. Si el reglamento no dice nada con respecto a qué presunción de fuente hay, lo que yo entiendo es que deberíamos ir a las generales de la ley. Y el artículo 93 en el inciso C es el que se refiere a presunciones de fuente para intereses por otro tipo de préstamos o de colocaciones de capital, ¿sí? Entonces, lo que no está en el reglamento, en cuanto a fuente por rendimiento, vamos a la ley, al inciso C del artículo 93. Seguimos con fondos comunes de inversión y títulos públicos. Nosotros vimos la fuente del artículo 1 y ahora traigo como bonus track la alícuota que se aplica. ¿Sí? Si el enajenante no reside en jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provienen de jurisdicciones no cooperantes, el rendimiento se debería tratar según el artículo 90.1 de la ley. Y la alícuota que se va a aplicar, ¿sí?, va a ser 5%, ahí hay un error de imprenta, o 15%. 5% o 15% en función de dos cosas que hay que recordar. ¿Sí? A ver, el material todavía no está subido porque lo traje hoy a la mañana. ¿Sí? Lo vamos a colgar en la página del Consejo. Va a estar corregida este error de tipeo.
Pero aprovecho para comentarles que acá la regla para analizar qué alícuota se aplica en el caso del 90.1 y del 90.4 es moneda y cláusula. Si la moneda es pesos y no tiene cláusula de ajuste, la alícuota es el 5% para los rendimientos, ¿sí? Si es en pesos con cláusula de ajuste o es en otra moneda, es el 15% de la alícuota sobre los rendimientos, ¿sí? A la segunda posibilidad que tenemos que analizar es cuando el enajenante reside en jurisdicciones no cooperantes, pasa algo similar a lo que vimos antes. No está en el tratamiento especial del artículo 90.1, con lo cual se aplica la alícuota del 91 de la ley para beneficiario del exterior, que es el 35%. Artículo segundo del decreto reglamentario. Si uno lee, bueno, es un cuadrito, yo lo seccioné en dos para poder presentarlo de alguna forma más legible, pero el copete de este artículo dice que se establece la siguiente tabla en relación con los ítems previstos en el cuarto artículo incorporado sin número a continuación del 90, ¿sí? Cariñosamente el 90.4. ¿Y ese artículo a qué se refiere? Al impuesto cedular por la enajenación de activos financieros o de inversiones financieras, ¿sí? Y ese artículo 90.4 es tanto para personas del país, para beneficiarios del país, como para beneficiarios del exterior, ¿sí? Entonces, así hay que leer este segundo párrafo, con la salvedad, así hay que leer este segundo artículo, con la salvedad de que para los beneficiarios del exterior vamos a tener que tener presente siempre un paso previo, que es ver qué ganancia de fuente argentina se aplica o presume la ley, ¿sí? Bueno, el cuadro que presenta el reglamento es simplemente una ayuda para sistematizar acá lo que está dicho en una forma menos esquemática, o sea, más texto en la ley. No tiene grandes secretos, ¿sí? Pasamos al artículo tercero, ¿sí? El artículo tercero del decreto reglamentario se refiere a la ganancia presunta de resultados derivados por la enajenación de inversiones, a que hace referencia el artículo cuarto sin número incorporado a continuación del 90, obtenidos por un beneficiario del exterior. Es decir, artículo tercero es para ver fuente, para otra cosa no nos sirve, no para alícuotas, es para fuente y solamente para beneficiarios del exterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Ese beneficiario del exterior quedará alcanzado por el inciso H del artículo 93 de la ley, es decir, una presunción del 90%, y de corresponder en el segundo párrafo de ese último artículo. Es decir, para estas enajenaciones puntuales se da la posibilidad de ir a determinación de la ganancia en base real, ¿sí? Es decir, precio de venta menos costo menos gastos directos vinculados con la enajenación, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, acá les voy a transmitir una opinión personal, pero con algunos colegas que lo he charlado, bueno, yo tengo mi convencimiento de que lo que les voy a decir es así, pero hay ciertos colegas que opinan de otra manera y es válido, ¿sí? Y es que para mí, tanto para sujetos cooperantes como para no cooperantes, se puede ir a base real, ¿sí? Mejor dicho, para sujetos que estén residiendo, que los fondos provengan de países no cooperantes, está igual la opción de ir a la determinación de la ganancia o por la enajenación de estas inversiones financieras en base real. ¿Por qué? Porque el artículo 90.4 de la ley es para alícuota, cuando el tratamiento especial en el último párrafo, en realidad en el anteúltimo párrafo, lo establece para sujetos beneficiarios exterior, yo lo entiendo como para alícuota, no para base, ¿sí? Y a su vez el artículo tercero de este decreto nunca habla de beneficiario exterior de ninguna naturaleza puntual. Dice beneficiario del exterior. No distingue entre residentes en jurisdicciones cooperantes o residentes en otro lugar, ¿sí? Y ustedes saben que hay un principio de interpretación que es donde el legislador, o en este caso el reglamentador, no distingue, no corresponde que el intérprete haga la distinción. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemos, ¿sí? Parafraseando a Mariano Grondona, que de vez en cuando nos hablaba en latín. Así que bueno, de este decreto, de este artículo tercero del decreto reglamentario, me parece que es esto lo importante, ¿sí? Vamos al cuarto. El cuarto sí me habla de, vamos a leer lo que dice, ¿sí? Para la determinación del impuesto al que hacen referencia los artículos primero y cuarto incorporados sin número a continuación del 90. ¿Sí? Acá, ¿de qué me va a hablar este artículo cuarto del decreto? Me va a hablar de qué alícuota aplico, no de base. La base la tomo del tercero,
¿sí? Y fíjense que la base del tercero la tomo tan solo para enajenación, ¿sí? Todo lo que no es enajenación, es decir, que es rendimiento, recuerden lo que les dije, tengo que ir al artículo primero del decreto. Y lo que no está contemplado específicamente en el artículo primero, me voy a las generales de la ley, es decir, al 93 de la ley del impuesto a las ganancias. Vamos al artículo cuarto del reglamento. Si el enajenante no reside en jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provienen de jurisdicciones no cooperantes, me dice este artículo cuarto del decreto, para los rendimientos financieros voy a aplicar la alícuota del 90.1, es decir, 5% para 5% o 15% en función de moneda de emisión y cláusula. Moneda peso sin cláusula 5, cualquier moneda que no sea peso 15 o pesos con cláusula 15. ¿Sí? Y después, si el enajenante reside en jurisdicciones no cooperantes o los fondos provienen de jurisdicciones no cooperantes, no me voy al 90.1 ni .4, sino que ¿a dónde me voy? Al 91 de la ley, 35%, tanto para rendimientos como para resultado por la enajenación. Bueno, artículo quinto, otro tema distinto, ¿sí? Inversiones para beneficiarios del exterior, entre comillas, para beneficiarios del exterior, en fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, ¿sí? ¿Qué trae la reforma como aspecto novedoso en cuanto a fondos comunes de inversión? ¿Sí? Si uno va al artículo primero de la ley 24083, que es la ley de fondos comunes de inversión, va a ver que el artículo primero establece que el fondo común de inversión en realidad es un derecho de propiedad mancomunada. ¿De qué? De determinados activos, que los del primer párrafo son monedas, títulos, acciones, ¿sí? Y esa propiedad mancomunada no es un mero condominio, sino que se representa en un certificado de propiedad que son las cuotas partes. Las cuotas partes de un fondo común de inversión en realidad es algo muy distinto a una acción, ¿sí? Porque no es un título que representa la participación en un capital. El certificado de cuota parte de un fondo común de inversión es simplemente una manifestación documental de un derecho mancomunado de copropiedad, ¿sí? Entonces, yo si participo en un fondo común de inversión que invierte en plazos fijos, no tengo que pensar que tengo un certificado, sino que tengo una millonésima parte de todos los plazos fijos que están en ese fondo común de inversión del primer párrafo del artículo primero de la ley 24083. ¿Sí? Esto, que hasta la ley 27430 surgía por un análisis exegético de la norma, ¿sí? En la ley de impuesto a las ganancias, a partir de la reforma, está expresada de una forma mucho más clara. Tanto es así que si ustedes van a repasar el artículo 90.1 de la ley de impuesto a las ganancias y también el artículo 90.4, van a ver que establece, por ejemplo, vamos a leer uno. Cuando se trate de operaciones de rescate, de cuotas parte, de fondos comunes de inversión, del primer párrafo del artículo primero de la ley 24083, integrado por inversiones comprendidas en el primer párrafo del presente artículo, estoy leyendo el 90.1, la reglamentación podrá establecer procedimientos que prevean la forma de aplicación de las tasas en forma proporcional a los activos subyacentes respectivos. ¿Sí? Es decir, lo que me está dando es una suerte de transparencia. No importa que vos tengas una participación en el fondo, no importa que vos seas cuotapartista del fondo. Lo que importa es lo que tiene el fondo. Y en función de lo que tiene el fondo vas a tener el tratamiento en función de una alícuota del 5 o del 15% para los rendimientos de ese fondo del primer párrafo del artículo primero de la ley 24083. ¿Sí? Entonces, esa norma de transparencia, en realidad, es tanto para beneficiarios del país, ¿sí? Como para beneficiarios del exterior. Porque es más, después de ese párrafo que les leí, la ley dice los beneficiarios del exterior que residen en jurisdicciones que ustedes ya conocen van a tener el tratamiento de este artículo, ¿sí? Entonces, acá la duda que surge es este artículo quinto del decreto reglamentario. Por más que en la introducción diga, tratándose de inversores beneficiarios del exterior, cuando un fondo común de inversión comprendido en primer párrafo del artículo primero de la ley 24083 esté integrado por un activo subyacente principal, la distribución de utilidades o rescate de las cuotas partes recibirá el tratamiento correspondiente al de ese activo subyacente. Es decir, acá se reglamenta la transparencia
que está en el artículo 90.1 de la ley y en el artículo 90.4. Y esto es para beneficiarios del país y del exterior. Entonces, voy a lo que les comenté cuando empecé con respecto a los considerandos. En el párrafo 13 de los considerandos dice que este decreto, cuando sea de aplicación, también va a regir para los beneficiarios del país. Bueno, esto con los colegas que hablé no están compartido, ¿sí? Con lo cual, si no lo comparten, bueno, tendremos que esperar a un decreto reglamentario próximo que establezca la reglamentación de la transparencia para fondos comunes de inversión para sujetos del país, o si se interpreta que este decreto es el que se aplica, no habrá que esperar a otro posterior. ¿Cuál es el tratamiento? Dice el decreto inversor del exterior, yo lo pongo en duda por lo que les dije hace un momento, titulares de un fondo común de inversión abierto, integrado por un subyacente principal, la distribución de utilidades o el rescate de las cuotas partes va a tener el tratamiento correspondiente al de ese activo subyacente. ¿Sí? De lo contrario, vamos a tener que tener en cuenta la emisión de la cuota parte en cuanto a moneda y cláusula de ajuste. Esa es la regla mnemotécnica que hay que tener presente. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede con los inversores del país? Hay que esperar otro decreto, ya lo vimos. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 5 también? Un fondo común de inversión va a estar compuesto por un activo subyacente principal cuando una misma clase de activos represente como mínimo un 75% del total de las inversiones del fondo. ¿Sí? Y de no cumplimentarse esa condición, es decir, tenemos un fondo con varios activos, activos podrían ser acciones de sociedades del país que cotizan en bolsa. ¿Sí? Si un fondo está integrado por eso, no hay duda que el fondo tiene que tener el tratamiento de las inversiones. ¿Sí? Si un fondo tiene activos, acciones cotizantes en bolsa del país y a su vez tiene títulos públicos, no se cumplimenta esa condición que vimos del 75%, entonces el 90% del total de esas inversiones tiene que estar representado por las clases de activos a que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 90.4 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Sí? Acciones y valores representativos certificados de participación que cumplen con las condiciones del 20W para estar exentos, valores a que se refiere el cuarto párrafo. Bueno, es complejo, como les comenté. La LEVAC en sí, que uno podría decir, son títulos, ¿sí?, o demás valores emitidos en pesos. Para la reglamentación es una clase de activo diferente. Bueno, si cambian por 30 días la integración, por más de 30 días no va a tener el tratamiento que vimos recién. Y después lo que dice el quinto párrafo es, tratándose de certificados de participación en fideicomisos financieros, constituidos de acuerdo al Código Civil y Comercial, lo que vimos recién va a ser de aplicación para los mismos. ¿Sí? Y la CNB va a dictar normas complementarias a los fines de fiscalizar en el marco de su competencia lo dispuesto en este artículo. Tengamos presente también, hasta que salga la reglamentación, cuando salga, que los fondos comunes de inversión tienen un prospecto y todo lo que hagan, digamos, no es antojadizo, sino que tienen que estar respetando ese prospecto. Los fondos por ahí se emiten con el prospecto que es invertir en títulos públicos nacionales, ¿sí?, o invertir en sociedades del país que integran el Merval, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, conocido ese prospecto, digamos, es muy difícil que se aparten, porque va a ser un incumplimiento al propio prospecto. Tenemos algunas normas de transición también. ¿Sí? Artículo 7 establece que hasta tanto se reglamente el segundo artículo sin número incorporado a continuación del 15, cariñosamente el 15.2 de la ley, para ver si un país es cooperante o no, vamos a tener que remitirnos al listado de jurisdicciones cooperantes que publica la AFIP en su sitio web institucional en el marco de lo que había reglamentado el decreto 589 del 2013. ¿Sí? Y hay varias derogaciones. ¿Sí? Si ustedes van a la ley 27430, establece en el artículo 81 varias derogaciones referidas a tratamiento de ciertas inversiones financieras. Y el artículo 8 del reglamento retoma algunas derogaciones que tienen que ver con el primer artículo incorporado sin número a continuación del 149 del decreto reglamentario. ¿Sí? Yo lo tenía por acá para leérselos. Que se refiere a cuando se trata de resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas, bueno, y todo lo que ustedes conocen,
obtenidos por cualquier sujeto del exterior, la alícuota dispuesta en el segundo párrafo del artículo 90 se va a aplicar sobre la ganancia neta presumida que establece el inciso H del artículo 93. Bueno, claramente el tema cambia, ¿no? Porque cambió el artículo 90, entonces con buen criterio se deroga el artículo 149.1. En lo que hace a fondos comunes de inversión, se deroga el artículo 20 del decreto 174 del 93, que es el que reglamenta la ley 24.083, que disponía que las obligaciones fiscales de los cuotapartistas van a ser de responsabilidad única y exclusiva de los cuotapartistas, ¿sí? Y que los órganos de los fondos indicados no van a tener en ningún caso la obligación de actuar como agente de retención y tendrán obligaciones fiscales que pudieran corresponder a los cuotapartistas y cuotapartistas de rentas. Y se deroga también el segundo artículo del decreto 194 del 98, que había modificado en su momento también en parte el 174 del 93. Y este segundo artículo decía que las ganancias que distribuyen a los titulares de cuotas partes y cuotas partes de renta los fondos comunes del primer párrafo del artículo primero de la ley 24.083, cuando no estén exentos por el 25b de la ley 24.083, que fue derogado por el artículo 81 de la ley 27.430, van a tener para los titulares el tratamiento que establecen los dividendos, el tratamiento que establece para los dividendos la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Que el artículo 46 para las personas físicas establecía la no computabilidad, ahora dice otra cosa, y el artículo 64 para la tercera categoría establece la no computabilidad de los dividendos, y ahora lo sigue diciendo, ¿sí? Con lo cual, estimados colegas, yo creo que les ha quedado clarísimo que este tema es muy complejo, sin perjuicio de lo cual, bueno, intenté hacer algún acercamiento a la norma para que sea más digerible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya lo habíamos comentado en una reunión anterior, la verdad que hay que poner muchísima paciencia, tiempo y temperamento a esta reforma porque hay partes, como la que se acaba de ver, que realmente son de altísima complejidad, ¿no? Mucho más cuando llegue el momento de la liquidación del impuesto, o sea, la incorporación a los mecanismos operativos. Bueno, vamos a ver ahora otro tema que está vinculado al revalúo impositivo porque está próximo a aparecer la reglamentación del revalúo impositivo, pero más allá de que ya ustedes recordarán ya, hicimos algún acercamiento, reuniones anteriores, vamos a ver ahora una aplicación práctica de este tema para ayudarnos como herramienta para ver en qué casos esto puede ser más potable y beneficioso para los contribuyentes. Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad el objetivo es elaborar una metodología de análisis financiero que después se podrá parametrizar de distintas maneras y demás, pero por lo menos hacer un approach, una aproximación, digamos, a cómo hacer el cálculo, digamos, o el esquema de cálculo que tenemos que tener en cuenta como para sacar algún tipo de conclusiones. Si realmente le conviene incorporarse el revalúo impositivo, si le conviene en todo, en parte o cómo. Dar criterios, establecer criterios y para eso un método de análisis. Al efecto, algunos puntos salientes, algunos aspectos salientes. La vigencia es aplicable para los ejercicios cerrados al 31/12 del 2017 ya, ¿ok? Ejercicio de opción y todos los que venzan hasta el 30 de noviembre del 18, esto por aplicación de la vigencia de la ley. Bienes que incluye adquiridos antes de la entrada de vigencia de la ley y que se mantengan. La base de revalúo, valor residual revaluado versus valor residual según la ley de impuesto a las ganancias. El límite del revalúo es igual al valor recuperable. ¿Ok? Muy bien. Condiciones de opción. Aplica a todos los bienes de la misma categoría. Esto también va a llevar algún tipo de análisis ante los casos particulares. La amortización del revalúo es separada de la histórica. Puede coincidir o no el plazo. Y el plazo de vida útil restante mínimo para amortizar el revalúo es de 5 años y en inmuebles que no son bienes de cambio, el 50% del plazo restante
o 10 años el mayor. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a dar para atrás y si por favor podemos poner el Excel. Ponemos un Excel porque en realidad era imposible ponerlo dentro de un esquema. No sé si se puede agrandar. Pero la hoja 1, por favor, primero. Vamos por hoja. Ok, la hoja 1. ¿La podemos agrandar? Gracias. ¿Con esto lo puedo ir o me lo va...? Ok. Bueno, en la primera hoja, yo lo voy a mirar acá dentro del papel que tengo. Fíjense, es un caso testigo donde hay distintos tipos de bienes, hay un galpón, una maquinaria, un terreno, un edificio, origen, valor de costo, el coeficiente según la tabla por la fecha de origen, el monto y el monto que da revaluado el valor de costo, el costo de adquisición. Tema que también va a traer sus bemoles, porque con bienes viejos tomo a la última actualización, 1 de abril del 91, no, yo creo que en realidad es al 1 de abril del 91, si son muy antiguos no tendría mucho sentido. Pero bueno, después, la segunda parte, simplemente vean la parte de los enunciados de cada una de la columna, porque el objetivo acá, ¿cuál es? Es sacar el valor residual revaluado menos el valor residual que da el impuesto a las ganancias. ¿Qué es para hacer notar aquí? Para hacer notar aquí es que la cuota de amortización revaluada al 31 de diciembre del 2017 entra dentro del cálculo a los efectos de ver cuál es el valor residual del bien, ¿ok? Al 31 de diciembre del 2017, que es este ejemplo. En la segunda hoja, sacamos el cálculo del impuesto. Sacamos el cálculo del impuesto, nuevamente, fíjense los títulos, que tenemos valores residuales según la ley 27430, según la ley del impuesto a las ganancias, esto viene de la hoja 1, y nos da el revalúo, nos da la base imponible del revalúo. Calculo la alícuota en cada caso, ¿sí? Galpón maquinaria 10%, terreno edificio 8%, y me da cuánto es el impuesto total. En la segunda, en la última columna, sacamos cuál es el impuesto sin el terreno. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, como que el terreno no se amortiza, ¿ok? Lo tomamos aparte para ver un ejemplo aparte con el terreno. Con esta idea, si el bien no se amortiza, el objetivo va a ser cuánto va a ser el costo o cómo yo voy a poder establecer un break-even o un punto de equilibrio entre la base según impuesto a las ganancias, con su impuesto, o el impuesto especial, ¿sí? ¿Cuál es la expectativa de utilidad? Digamos, ¿cuáles son los rangos de expectativa de utilidad en donde yo puedo llegar a optar que me conviene aplicar el impuesto especial o realmente no, según el caso? Después, a partir de allí, vemos el tema de la amortización de ejercicios posteriores a la opción. Fíjense nuevamente, tenemos cada uno de los bienes, la vida útil, lo transcurrido al 2017 por cada uno de los bienes, la vida remanente, el plazo mínimo, en este caso hemos hecho coincidir en aquellos bienes de que tienen el plazo máximo para amortizar de 5 años, los 5 años, no hemos puesto una cantidad de años menor, ¿sí? Y los que restan, computar. La amortización se podrá computar en un plazo equivalente al 50% del importe restante en el caso de los inmuebles o en un plazo de 10 años al que sea superior. Hasta aquí, enunciado, hasta aquí base imponible, hasta aquí determinación del impuesto especial específicamente. Y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que sería una metodología de análisis financiero que no es la panacea universal, sino que uno lo va a poder parametrizar de acuerdo al caso concreto, pero por lo menos es una primera aproximación. Muy bien. Ustedes van a ver después que hay dos metodologías, una
que realmente prueba si la primera es correcta y vamos a poder sacar alguna conclusión también que puede ser interesante. ¿Cómo está hecho la primera parte? Y aquí me van a tener que escuchar un segundo. ¿Qué es esto? Hay que switchear la mente, switchear el cerebro y pensar como un gerente financiero. Cuando uno le llevaría el caso a un gerente financiero de decir, tengo esta opción, impuesto especial versus impuesto y demás, impuesto a las ganancias, lo primero que va a pensar el gerente financiero es, ¿a cuánto puedo yo colocar el dinero de lo que resultaría el impuesto especial si no lo pago? Porque en función de eso va a decir si realmente me conviene o no me conviene. Va a comparar a lo que yo coloco ese dinero que no lo voy a pagar versus lo que me ahorraría si yo pagase. ¿Ok? Muy bien. Este es el criterio general que estamos aplicando. En este primer caso, lo que estamos haciendo, ¿qué es? En este esquema. En este esquema estamos suponiendo como parámetro de que el dinero lo puede colocar al mismo índice de inflación por precio mayorista a nivel general, que ahora tiene otro nombre, ¿sí? A lo mismo que actualizaría la cuota de amortización del revalúo. ¿Se comprende eso? Entonces, lo que está haciendo de esta manera, cuando ustedes ven comparativo a tasa de interés, tomando como tasa de interés un índice de inflación supuesto, porque no cambiaría el esquema si yo siempre tomo las mismas variables, tanto para la amortización como para la colocación de los fondos del impuesto especial. Y entonces dice, el impuesto especial, recuerden ustedes que sin el terreno eran 3.945.408, lo coloca al 20% y se está ahorrando 1.030.000 menos 1.030.296, que si ustedes miran la primera parte del caso 1, trabajamos impuesto contra impuesto. Ven ustedes que en las filas anteriores, la última columna, dice cuál es la tasa de impuesto, que es el 30%, equivalente a la cuota de amortización del revalúo, que es lo que me permite la ley. Voy a trabajar impuesto contra impuesto. Impuesto especial versus impuesto a las ganancias ahorradas. Entonces, ¿qué tomo? Tomo el impuesto especial colocado al 20%, reduzco la amortización de 1.030 a 2.96 que yo tengo arriba, ¿ok? Y así voy calculando el remanente. Y así voy aplicando ese remanente a distintos supuestos de inflación que se pueden dar a lo largo de distintos años. Con lo cual no cambiaría el análisis de cálculo si usted cambiase el índice de inflación mayorista que tomase. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a la misma variable, es constante. Con lo cual, en este primer caso, ¿qué es lo que nos da? Que tendríamos, está hecho por 3 años, 2018, 2019 y 2020, que en este caso, en 3 años, ¿sí?, no recupero el impuesto especial. Fíjense que queda un remanente al final de 2.296.377. Quiere decir que yo, si colocase el impuesto especial a la misma tasa de inflación, digamos, estaría de que realmente no me convendría incorporarme al impuesto especial. ¿Qué es el caso 2? En el caso 2 quise probar y modifiqué el plazo de amortización del inmueble. Fíjense en ustedes que en el caso 1 está tomado la mitad de la vida restante útil que le quedaba a la parte de edificio. Está tomado un número redondo, no está tomado 18 años. Daba 37, la mitad daría con 0,5, tomamos a 18, como para hacer una prueba. Y en el segundo caso dijimos, ¿qué pasaría si el plazo mayor fuera de 10 años y al mismo importe
de valor de impuesto con respecto al edificio, yo le aplicaría, digamos, los 10 años. Hago el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, pero obviamente me va a modificar la reducción que yo tengo por año del impuesto que me ahorro por amortización. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tomo menos años de vida remanente y por lo tanto la amortización es mayor y por lo tanto el ahorro del impuesto a las ganancias es mayor. Muy bien. Y fíjense qué da. Da que a lo largo de 3 años, 2018, 2019, 2020, me conviene aplicar el impuesto especial porque ustedes ven 450, 964 es el excedente de ganancias con respecto al impuesto especial. ¿De acuerdo? Esto de alguna manera, lo que quise probar es realmente, digamos que pueden haber variables, esta es una de las tantas, recuerden ustedes que si el bien se vende antes de los 2 años, tiene pérdidas de beneficio y demás, ¿sí? Esto depende también de la expectativa que tenga la empresa en cuanto a determinadas situaciones que alguna conclusión podemos ir sacando. Pero hay algo después que le puse como nota importante. ¿Por qué como nota importante? Como nota importante es esta. Si deciden no hacer el revalúo impositivo, ¿ok? Y el gerente financiero dice, voy a colocar el dinero y a ese dinero yo le voy a poder sacar la tasa de inflación. Él en realidad le tiene que sacar un importe superior a ese dinero, un porcentaje superior. ¿Por qué? Porque sobre la ganancia que obtenga, él va a tener que pagar impuesto a las ganancias. Con lo cual, abajo, lo que se hizo es establecer cuál sería el porcentaje que realmente le tendría que sacar haciendo un grossing up. ¿Para qué? Para que, reducido el impuesto a las ganancias, le dé un resultado que sea congruente con el esquema de cálculo que nosotros hicimos. ¿De acuerdo? Muy bien. El caso 3, vamos a pasar primero a la hoja 3 y después vamos a ver el caso 3. ¿Qué hicimos en la hoja 3? En la hoja 3 dijimos, bueno, condición necesaria, condición suficiente. Vamos a ver si aplicando por otro lado, por otro método, llegamos al mismo resultado, que es aplicando valor actual. Aplicando el procedimiento de valor actual. Acá, bueno, tenemos que recordar alguna formulita de cálculo financiero bastante simple, el 1 más I a la n. Es como sacar una TIR, tasa interna de retorno, en un proyecto de inversión. Nada más que acá la TIR, la tasa interna de retorno, va a ser el índice de inflación esperado. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos en la primera? En la primera columna hicimos el IPIN, como se llama ahora, y lo fuimos haciendo en la fórmula de 1 más I a la n, ¿ok? Sacando los coeficientes de cada año. Y después reprodujimos la fórmula de valor actual o valor presente impuesto sobre 1 más I a la n. ¿Qué pasa? El caso 1. Fíjense, tenemos 1,030,296, 1,184, que son todos los valores de impuesto a las ganancias, ¿de acuerdo? Que habíamos sacado en los otros casos, y llegamos a valor presente. El valor presente en los 2 primeros años, como la alícuota del impuesto a las ganancias es del 30%, como es, a pesar de ser acumulativo, nos da el mismo valor. Nos da el mismo valor. El tercero se modifica porque, de acuerdo a la reforma del impuesto a las ganancias, la alícuota del 30 pasa al 25, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da? Nos sigue dando que el impuesto especial es mayor que el ahorro futuro. Ahora, quise corroborar si con la otra metodología era congruente y me daba exactamente lo mismo. Tomé los 2.296.377 que daba el valor futuro de acuerdo a la primera metodología, dividimos por el 1 más I a la n y efectivamente nos da exactamente el mismo valor. Lo importante que es que llegamos al mismo resultado. ¿Ok? Muy bien. Quiere decir que en el primer caso, ¿se acuerdan con
la amortización del inmueble equivalente a la mitad de la vida útil en 3 años, no lo recupero si es que nuestro gerente financiero puede colocar el dinero a la tasa esperada considerando ese gross INAP. En el caso 2, que era el que daba a favor, muy bien, ¿qué es lo que nos dice? Hacemos exactamente el mismo procedimiento y llegamos al mismo resultado. Fíjense que hacemos exactamente lo mismo tomando los valores de impuesto, 179818, 2066, etcétera, etcétera, que nos daba con el primer esquema de cálculo, ¿de acuerdo? Y lo hemos llevado a valor presente. Hacemos la misma relación, el valor a futuro que nos daba con estas expectativas, dividimos por el 1 más I a la CN y llegamos al mismo importe. ¿Cuál es la primera gran conclusión que sacamos? Vamos al primer caso. Al primer caso, fíjense que si saco a valor presente, los 2 primeros años, al tener exactamente la misma alícuota del impuesto a las ganancias, nos da exactamente el mismo número. Ahora, a partir del 2020, se resta. ¿Por qué? Porque cambió el coeficiente. ¿En cuánto tiempo entonces voy a recuperar con estas premisas el impuesto especial? Y es muy simple, tendré que dividir 1.512.765 dividido 715.483. Porque con estas premisas siempre el valor presente me va a dar exactamente el mismo. Y el valor que da es más de 2 años. Como está partido, no va a tener va a ser al tercer año con posterioridad al 2020. ¿Qué es lo que hemos descartado en este esquema para no complicar el esquema de cálculo? Y que después yo pago menos anticipo, que también tengo un rendimiento financiero y demás, pero realmente eso complicaría en demasía el cálculo como para poder sacar algún tipo de conclusión. Vamos al caso 3, que era el caso del inmueble. Vamos al caso 3, que era el caso del terreno que no se amortiza. ¿Ok? ¿Lo ubicaron? ¿Cuál es la ganancia cuyo impuesto equipara al impuesto especial? O sea, el break-even, punto de equilibrio. La alícuota del impuesto es del 8, pero hay 2 años que es al 30 y un último año que es al 25%. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos cuál es la relación de 8 sobre 30, 8 sobre 25. ¿Cuánto representa ese 8%? ¿Ok? En la alícuota del impuesto a las ganancias de cada año. Y la alícuota del impuesto a las ganancias de cada año representa en el primer caso un 26,67% y en el segundo un 32%. ¿Cuánto era el revalúo? El revalúo era 67.750.000 pesos. Eso estaba en la primera información, en el dato 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son los números que tenemos abajo? Los números que tenemos abajo es la ganancia que igualaría, la ganancia esperada que igualaría el impuesto especial si yo hago el revalúo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que en tanto y en cuanto la expectativa sea que la ganancia esperada supera a los 18.066, 667 o 21.680, ¿sí?, me conviene el impuesto especial. ¿Por qué? Porque sería más barato que pagar el 30% sobre la utilidad del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto es una metodología. Esta metodología tiene que ser adaptada. ¿Por qué? Porque está tomando 30%, está tomando 25%, saben ustedes que se pierden beneficios, pero si realmente poníamos este tipo de situación dentro de la metodología, íbamos a complicar demasiado el razonamiento como para poder llegar a algunos tipos de conclusiones que pueden ser sacados ante los casos especiales.
¿Me pones la última del Power? ¿Cuáles son las conclusiones? Que no son las únicas. Podemos llegar a determinar más cantidad de conclusiones. Que primero, si conviene o no, depende del rendimiento de la utilización del dinero que el gerente financiero determine. Depende del plazo de amortización de inmuebles, que es el que más afecta, porque el plazo de amortización de inmuebles tenía dos alternativas. Después, tener en cuenta que la venta entre los 2 años pierde beneficios. En el terreno, o sea, bienes que no se amortizan, depende de la utilidad esperada con la venta del bien. Y algo que me parece que es importante, tener en cuenta si hay quebrantos acumulados o se esperan quebrantos futuros. Con lo cual, si hay quebrantos acumulados, dependerá de los periodos de prescripción, o se esperan quebrantos futuros, es prácticamente, seguramente, digamos que no necesitaremos, tal vez, no siempre, pero tal vez, demasiados cálculos para darnos cuenta si es conveniente realizar el revalúo impositivo o no. Yo sé que esto tiene algunas complicaciones de comprensión porque entran a jugar metodologías de cálculo, pero creo que por lo menos en las pocas experiencias que todavía tenemos al respecto, lo que ha dado buen resultado para comprenderlo es sacar la idea de que soy tributarista y ver todas las variantes tributarias y mirarlo desde un punto de vista de gerente financiero, sí teniendo en cuenta algunas consideraciones de la ley y recordando que no puedo hacer opción dentro de las categorías de bienes, sino que si yo elijo porque me conviene un tipo de bien determinado, tengo que ver el resto de los bienes que se correspondan a la misma categoría. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Gracias por el aporte, porque realmente es una herramienta realmente muy interesante en nuestro rol de asesores, donde tenemos que estar trabajando con los clientes para ver hasta dónde un caso conviene o no conviene, y bueno, y estos son los elementos que tenemos que jugar. En consonancia con lo que le decía el administrador. Claro, porque acá, lógicamente, acá está lo que es la parte de liquidación del impuesto, pero después está la parte donde nosotros tenemos que poner más valor agregado, ¿no? Y el más valor agregado es como consultor, es para asesorar en el sentido de la conveniencia o no conveniencia. Bueno, día difícil hoy, ¿no? Día difícil. Cuando empezamos la primera reunión, nosotros dijimos que este año, más allá de todos los que son temas de actualidad y demás, teníamos un gran objetivo por delante, que es analizar la reforma. Y estamos en eso, analizando la reforma, y hay partecitas y partecitas, y en muchos casos estamos planteando aspectos legales, y todavía prácticamente, salvo lo de hoy que señaló Martín, en la parte reglamentaria todavía no tenemos nada, así que todo está por verse. Y desde este punto de vista, nuestro objetivo en este ciclo es, en los temas que vamos señalando, por lo menos que queden, poder transmitirle a ustedes las grandes ideas, porque en cada norma hay muchísimas disposiciones, muchas son muy complejas, pero me parece que la idea que tenemos que llevarnos nosotros de acá son los temas centrales, es lo básico, es el núcleo de cada cosa. Y esto pasa con la nueva ley penal tributaria. Hay elementos que tenemos que tener muy claros, porque como sabemos, en la tarea de la consultoría tributaria, el tema penal tributario está al lado, ¿no? Muchas veces el cliente, y esto desde otra óptica le pasan a los colegas que trabajan en la administración pública, ¿no? El cliente busca maximizar una situación fiscal, y después de dar toda la vuelta le termina diciendo al contador: che, pero ¿a vos qué te parece? ¿Acá podemos entrar en un tema penal? Entonces, nosotros tenemos que tener el conocimiento de todos estos elementos
porque forma parte de la consultoría tributaria. Y lo mismo pasa en la administración pública, ¿no? Porque el que está en la administración tributaria, desde los distintos lugares que pueda estar, este tema también está estrechamente vinculado. Y desde este punto de vista, yo diría que hay un primer aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el título que nosotros pusimos fue Nueva Ley Penal Tributaria, y efectivamente, la Ley Penal Tributaria se derogó y se aprobó un nuevo texto legal. Si bien ese nuevo texto legal, yo diría que en su estructura, mantiene la estructura del anterior y mantiene disposiciones similares, pero es un nuevo texto legal totalmente distinto del anterior. Cada vez que nosotros tenemos que meternos a analizar una norma penal tributaria, aparece el primer problema. Y el primer problema es la ubicación legal. ¿Dónde tiene que estar esta ley penal tributaria? Esta es la discusión de todo el mundo. Entonces acá tenemos tres alternativas que plantea el mundo, ¿no? O esto forma parte del Código Penal, como un delito más, o esto forma parte del Código Tributario, para aquellos que tengan Código Tributario, o esto forma parte de una ley penal especial. Las tres alternativas que existen. El mundo está muy dividido esto. Hay muchos países que lo tienen incorporado al Código Penal, otros que lo tienen incorporado en el Código Tributario. En la Argentina seguimos con una misma línea, que es que esto esté en una ley penal especial. O sea, es una ley penal, pero está fuera del Código Penal, si bien se aplican las disposiciones básicas del Código Penal. Bueno, y esta primera ubicación tiene como objetivo que nosotros tenemos que recordar que a través del decreto 103 del 17 del Poder Ejecutivo Nacional se creó una comisión de reforma del Código Penal, que está llegando a la finalización de su tarea. En principio se pensaba que iba a ser el 31 de marzo, bueno, creo que se va a tomar un plazo más. Pero esta tarea no es una tarea menor, porque lo que está haciendo esta comisión, formada por notorios penalistas, académicos penalistas, es que está revisando todo el Código Penal, con todas las disposiciones del Código Penal, que no es solamente el Código en sí, propiamente dicho, sino que también involucra a las leyes penales especiales que están accediendo al Código Penal. Esta es la tarea que se ha impuesto esta comisión. Y por lo que ha trascendido, esta comisión ha tomado una definición, una de las tantas definiciones, la que nos interesa a nosotros. Y esta definición es que los delitos tributarios, los delitos previsionales van a formar parte del Código Penal. Sería la primera vez que la Argentina abandona la situación desde el comienzo, que ha sido una ley especial para formar parte del Código Penal. Y al formar parte del Código Penal, tenemos que imaginarnos hoy que la ley penal especial tiene dos partes: la parte material, donde están los delitos, lo que pasaría al Código Penal, y una parte procesal o formal, que hoy lo tenemos en la ley penal especial, pero que obviamente no puede formar parte del Código Penal porque el Código Penal trata de los delitos. Lo otro es una norma procesal. Con lo cual, si esto es así, bueno, va a quedar mucho para andar. Primero, porque tenemos que llegar a pensar que para los redactores del Código Penal es probable que los tipos penales se modifiquen. No es que se copien, se tijetean y se pasan al Código Penal. Con lo cual, creo que ahí vamos a tener una modificación importante. Y después la otra modificación importante es ver qué va a pasar con todas las normas procesales. Con lo cual, primer punto, quiero comentar que esta modificación que hoy vamos a ver en los aspectos sustanciales puede sufrir una modificación sustancial en poco tiempo más. Por supuesto que esto requiere la finalización de la comisión más la aprobación por parte del Congreso.
Uno de los puntos más discutido, más criticado de la ley penal tributaria fue el efecto de la inflación. Porque la inflación provocó que los pisos de punibilidad quedaran desactualizados. Y ese piso de punibilidad es lo que distingue la infracción contravencional de la ley penal tributaria, o sea, del delito. Ese es el piso. Las figuras típicas son muy similares entre lo que es la ley de procedimiento y la ley penal tributaria. Y en realidad el agua divisoria lo da el piso de punibilidad. Nosotros acá en el título ponemos condiciones objetivas de punibilidad. Ustedes saben, esto forma parte de un problema de dogmática penal. Hace mucho tiempo que se viene discutiendo en la Argentina un tema que esos, lo que llamamos los pisos de punibilidad, si son condiciones objetivas de punibilidad o elementos del tipo penal. Esto es una larguísima discusión que también ha sido definida por el actual legislador porque ahora se enroló en la posición de la condición objetiva de punibilidad. Pero indudablemente la inflación provocó este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque lo que en muchos casos eran contravenciones pasaron a ser delitos como consecuencia de la inflación. Bueno, por esta razón es que uno de los temas centrales de la nueva ley es que se modifican los importes, se actualizan los importes. Ejemplo, ahí ustedes tienen un detalle de todos los tipos penales y tienen el detalle de lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros vemos la evasión simple anual por impuesto, de 400.000 pesos pasó a 1.500.000. Y esta actualización de valores provocó el primer problema. ¿Cuál es el efecto que de 400 pasara a 1.500.000? Porque aquí aparece el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. Si nosotros teníamos un delito cometido con los 400.000 pesos, viene un proceso penal y mientras está el proceso penal, ahora el número es 1.500.000. ¿Se aplica los 400 porque era el número que existía en el momento de la comisión del delito? ¿O se aplica el 1.500.000 porque es el número que existía al momento del proceso de dictar sentencia y porque esta posición obviamente es más favorable para el contribuyente? Bueno, respecto de este tema tenemos una larga historia conocida por todos nosotros, que fue el mecanismo anterior donde la ley anterior hizo lo mismo, actualizó los valores. Y entonces ahí la posición que tenía en ese momento el procurador de la Nación, Righi, en el sentido que él interpretaba que en realidad esta adecuación de valores no implicaba un cambio de conductas delictuales, sino que en realidad era una mera reexpresión de valores. Y como era una mera reexpresión de valores, no se aplica el principio de la ley penal más benigna. Larguísima discusión, pasaron por todos los fueros penales. En todos los fueros penales se tomó la posición contraria a esta, o sea, en el sentido que se aplicaba la ley penal más benigna. Llegaron hasta la última instancia penal, que es casación penal. A partir de ahí se hizo la apelación en la ultísima instancia, que es la Corte. La Corte tenía 500 casos para resolver, aproximadamente, y para resolver los 500 casos lo resuelve con la plancha procesal del artículo 280, diciendo que esto no abre el proceso extraordinario, por lo tanto quedó firme toda la jurisprudencia y así quedó la posición sin dudas en el sentido que se aplica la ley penal más benigna. Después la Procuración terminó cambiando su criterio en base a esta posición. Toda historia conocida. Entonces cualquiera de nosotros diría, bueno, ahora es fácil. Resucitamos todo, se aplica la ley penal, se acabó la discusión. Y resulta que acá observamos lo siguiente. Primero, posición de la FIP. La FIP dijo, se aplica la ley penal más benigna. Y tenía razón la FIP.
porque en realidad la FIP lo que hizo fue tomar toda la jurisprudencia que hemos hablado, hasta que a los pocos días viene la Procuración con las nuevas autoridades y dice, no, en realidad, tomando el dictamen de Righi, esto es una reexpresión, por lo tanto, no se aplica la ley penal más benigna. Y empezamos todo de nuevo. Empezamos todo de nuevo. Fíjense lo que va a producir esto. Esto va a producir, obviamente, un dispendio jurisdiccional espectacular y que después de 2 años, si todavía estamos vivos y si seguimos viniendo acá y demás, y tal cual dijimos, en ese momento la Corte volvió a reiterar su criterio, por lo tanto, se vuelve a aplicar este criterio. Bueno, todo esto lo comento porque ahora vienen las preguntas de todo el mundo. Bueno, pero yo estaba en un proceso y resulta que había sido sobreseído porque se aplicó la ley penal más benigna. Y el fiscal apeló. ¿Cómo va a apelar el fiscal? Y claro, el fiscal apeló porque la nueva posición del procurador dice exactamente eso. Obviamente a los pocos días la FIP tuvo que cambiar su criterio porque la FIP tiene una relación de subordinación respecto del abogado jefe, que es el procurador. Así que la FIP otra cosa no podía decir. Esto es clarísimo. Pero quiero señalarles esto, ¿no? Es decir, cómo esto es casi el juego de la oca, ¿no? Avanzamos 2, retrocedemos 3, avanzamos 4, retrocedemos 5. Todo esto lo vimos hace muy poco tiempo. Somos nosotros realmente gente de poca memoria. Pero esto es tan reciente que la memoria nos permite recordarlo todo. Todavía nos permite recordarlo. A pesar de eso, empezamos todo de nuevo. Así que este es el primer punto. Y es el primer punto con las dificultades que tiene la propia administración tributaria. Porque la administración tributaria, por un lado, tendría que estar apelando las resoluciones de sobreseimiento porque no alcanzó los montos, bla, 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 siguiendo este dictamen. Pero por otro lado, tendría que empezar a formular denuncias penales, tendría que hacer denuncias penales por casos anteriores, tomando el valor anterior de los 400.000 pesos. Esto es, ustedes saben lo que implica hacer una formulación de una denuncia penal para saber que pasado mañana se pierde todo. Realmente es como difícil de poder llegar a entender un poco todo esto. Bueno, por otro lado aparece la unidad de valor tributario, el VT. Otra novedad, esta es otra cosa que tiene la reforma tributaria, que en realidad nosotros lo ponemos acá por la vinculación. Pero esto no está dentro de la ley penal tributario. Esto forma parte del esquema de reforma tributaria en general, que se aplica para un montón de cosas, entre las cuales es la ley penal tributaria. Esta unidad de medida homogénea, que va a tener una actualización anual del IPC y que se va a aplicar, diríamos, para todo aquello. Yo creo que debe haber cerca de 80 o 90 normas que se van a aplicar esto, que serían aquellas normas en las cuales aparecen valores fijos. Por ejemplo, la deducción de ganancia, la deducción de valor agregado, las retenciones de esto, del otro, donde hay valores fijos. Esos valores fijos que nosotros tantas veces mandamos la nota al administrador, que le recordamos, que no se actualizó y que sigue sin actualizar y que seguirá por un rato sin actualizar, termina con este tema, porque este tema implica que esos valores se van a actualizar todos los años y en forma automática. O sea, desapareció o va a desaparecer la discusión. Para esto, dice la reforma, tiene que haber una nueva ley aprobada por el Congreso. Y esa nueva ley va a tener que decir cuáles son todos los supuestos donde se va a aplicar el VT, los 80 o 90 supuestos. Así que nos pensamos en una norma legal que va a tener varias páginas, varios artículos, varias referencias, pero que ahí va a tener todo, y entre los cuales va a tener lo de la ley penal tributaria. Quiere decir que nosotros tenemos, por un lado, una actualización de los números de punibilidad ahora, de entrada, pero además vamos a tener que esos pisos de punibilidad se van a actualizar anualmente en forma automática. Desde mi punto de vista,
Para los casos en el futuro que se vayan a actualizar, no se aplica el principio de la ley penal más benigna. Y no se aplica por una razón, porque es la propia norma la que estableció anticipadamente cuáles van a ser los mecanismos de formación de esos importes de punibilidad. Distinto el caso que vimos antes, porque el caso que vimos antes es, a través de una nueva norma legal, es donde se establece toda la nueva definición de los números. Vamos a ver algunas cosas puntuales, así dejamos un poquito de tiempo para las preguntas que ustedes ya nos acercaron. Por ejemplo, respecto de la evasión simple, que la evasión fiscal simple, diríamos que en general mantiene su diseño típico de acuerdo con lo que decía la ley anterior, obviamente con ese valor de 1,5 millones ahora adaptado. En realidad, esta definición tenía algunos problemas, esta definición de evasión tenía algunos problemas en materia de haciendas locales, o sea, cuando esto teníamos que aplicarlo a los impuestos locales, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué razón? Porque la evasión está definida, entre otras cosas, por un perjuicio fiscal que tiene que superar esa condición objetiva de punibilidad. Y que eso es anual. Esto es anual. Y que esto está vinculado a el ejercicio comercial. La evasión está definida para el ejercicio comercial. Como esta misma definición aparece para las haciendas locales, entonces aparece que acá hay un problema con el impuesto a los ingresos brutos, porque el impuesto a los ingresos brutos, el periodo fiscal es año calendario y no el comercial que está inserto en el artículo primero. O sea, no coinciden los años. Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos publicitado en su momento, esto hace inaplicable la figura de evasión para las haciendas locales. Había una oportunidad de modificarlo, no se modificó, con lo cual el problema sigue adelante. Y el segundo problema en materia de haciendas locales que existía, pero que sí se modificó, era qué pasaba cuando estábamos frente a un ajuste de un contribuyente que estaba en el convenio multilateral. Porque cuando se le hace un ajuste, ese ajuste determina que se ajusten varias provincias. Y cuando se ajustan varias provincias, surgía el problema, ese piso de punibilidad, ¿cómo se aplicaba en la práctica? ¿Se aplicaba por cada una de las provincias o se aplicaba por el globo total que se ajustaba a todas las provincias por ser del convenio multilateral? Bueno, acá tiene una modificación la ley en buen sentido y establece entonces que para que se dé este ajuste se necesita superar el piso de punibilidad y ese piso de punibilidad tiene que ser por cada jurisdicción local. O sea, tenemos que ver el ajuste por el convenio en cada provincia y en cada provincia tenemos que ver si supera o no el 1.500.000. Esa sería la condición para poder entrar. Esto es lo novedoso en la ley. Bueno, pasamos a la evasión agravada. También la evasión agravada tiene el diseño de antes, o sea, está basado en la evasión simple, más determinado tipo de elementos que juegan junto con la evasión simple más estos elementos dan la evasión agravada. Y acá aparecen actualizaciones de algunas cosas, pero aparecen novedades. Por ejemplo, uno de los supuestos que va a hacer que la evasión simple se convierta en agravada, a pesar que no dé la condición objetiva, es que se haya utilizado una figura ardidosa a través de los negocios, de los patrimonios de afectación, de instrumentos financieros, de países que no sean cooperantes. Fíjense, si el ardid se provoca con alguna de estas herramientas, pasamos directamente a la evasión agravada, a pesar que no den los límites objetivos. Vamos a detenernos un minutito en la apropiación indebida de tributos, artículo 4, porque acá también tenemos algunas novedades. Este sería el caso de los agentes de retención, los agentes de percepción, que retienen el impuesto, que no lo depositan. Estas figuras
entra en la ley penal tributaria, entra en la ley de procedimiento, de acuerdo con el piso de punibilidad, que ahora pasa a ser 100.000 en vez de los 40.000 que teníamos antes. Pero además de esto hay una modificación trascendente. Y esta modificación es que para que se dé esta figura penal, tiene que haber un incumplimiento dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo del ingreso de la retención o percepción. Usted recuerda que antes el plazo era de 10 días. Con lo cual, aquí hay una figura que de alguna manera favorece más la situación de los contribuyentes, que le da un plazo adicional para no entrar en esta figura penal, pero además, para aquellos contribuyentes que estaban en un proceso penal antes, porque habían superado los 10 días, pero no superaron los 30, nueva aplicación de la ley penal más benigna, y así también ya lo están diciendo los tribunales. Bueno, en evasión previsional es más o menos parecido igual que antes, igual que la apropiación indebida de los recursos. Y quería referirme al artículo 10, la simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Tema este que se puso de moda en materia jurisprudencial porque ha habido distintos criterios interpretativos sobre esta figura. Fíjense, si un contribuyente hace una declaración jurada inexacta y la inexactitud es con ardid, esto es evasión fiscal. Esto es en la parte de determinación del impuesto. Nosotros siempre separamos lo que es la determinación del impuesto de lo que es la liquidación del impuesto. Esta misma estructura lo tiene la ley de procedimiento. Cuando hablamos de la determinación del impuesto, ¿de qué estamos hablando? Base imponible con alícuota. Esto es determinación. Cuando hablamos de la liquidación, estamos hablando que se descuentan anticipos, se descuentan retenciones, se descuentan percepciones, otros pagos a cuenta, saldos a favor. Segunda parte, y esto es liquidación. Si nosotros esto lo miramos en la ley de procedimiento fiscal y el problema que se está impugnando es la parte de arriba, la AFIP hace una determinación de oficio. Si el problema es la parte de abajo, liquidación administrativa, no hay determinación de oficio, con recursos distintos. Así que esta distinción es central y es la misma distinción que tiene la ley penal. Entonces, cuando nosotros hablamos que esa determinación, ese impuesto ha sido inexacto con dolo, esto es evasión. Pero si la segunda parte es la que se produce una inexactitud, no hay evasión. A pesar de que dejé de pagar menos impuesto. Esto tenemos que verlo claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda parte nos encontramos con un contribuyente que declaró todo el impuesto y que después recurre a una maniobra a los efectos del ingreso del impuesto en defecto. Para que quede claro, el tercer supuesto, el conocido muy mediáticamente por todos, es el contribuyente que presenta la declaración jurada, que determina el impuesto, que la determinación es correcta y que después no paga. Esto no entra en ningún delito, en principio. Ningún delito para la ley penal tributaria. ¿Por qué? Porque la determinación del impuesto fue correcta, porque en la parte de liquidación no hubo tampoco ningún incumplimiento. Este artículo 10 apunta justamente a la segunda parte, apunta a la parte de liquidación. ¿Qué ha aparecido en plaza? Ha aparecido la magia tributaria. Apareció la magia tributaria. ¿Esto qué implica? Los contribuyentes que hacen la determinación correcta, pero después mete un pecadito. ¿Y cuál es el pecadito? Y bueno, computar retenciones que no son de él. Computar retenciones que no son de él. Entonces, acá aparece otro tipo de problemas, ¿no? Acá, en algunos casos, hay manipulación de datos de la AFIP, porque esa retención era del contribuyente al contribuyente A, y resulta que se lo tomó el B, porque alguien le hizo la manipulación de los datos, u otras figuras delictuales. Pero fíjense, la primera parte del impuesto está perfecta, es correcto.
La segunda parte no es la correcta. Bueno, y esto fue lo que fue discutido últimamente en la jurisprudencia. ¿Qué delito era este? Y llegó a la conclusión que no es evasión, y es justamente la simulación dolosa. Pero resulta que la ley tenía planteado, y acá viene el principio de legalidad en materia penal, mucho más riguroso que en materia tributaria, que es rigurosa, pero justamente como acá estamos ante delito, es mucho más riguroso. Resulta que la ley hablaba de la simulación dolosa de pago de obligaciones. Claro, en muchos casos no era una forma de pago, había forma de cancelación ardidosas que se utilizaba. Entonces de ahí empezó a discutirse si otra forma de cancelación estaban metidas dentro del pago. Conclusión, la nueva ley modifica el texto y dice simulación dolosa de cancelación de obligaciones, porque tiene en cuenta cualquier forma de cancelación, que no es solamente el pago, de obligaciones tributarias. Y además incluye, esto es muy finito todo lo que estamos comentando, ¿no? Obviamente todas las modificaciones que se hace a la ley penal tributaria es porque se hizo un inventario de la jurisprudencia penal y se trató de ir solucionando problemas, ¿no? Resulta que hay un medio comisivo que está establecido como nuevo, que son las declaraciones engañosas o falsas. Justamente la declaración jurada engañosa o falsa es la declaración, por ejemplo, del SICORE, a través de la cual aparecen las retenciones que no son retenciones del contribuyente. Esto es un tema realmente novedoso. Bueno, yo para no dilatar mucho más, quiero quizás señalar el último tema, que es el que nosotros más cerca estamos, el artículo 16, el más cerca estamos porque esto es lo que la gente más pregunta, más quiere saber, que es la fuga del proceso por pago. Esto es, ¿cómo un contribuyente que está inmerso en un proceso penal puede salir del proceso penal por el pago? O al revés, ¿qué efectos tiene el pago para salir de un proceso penal? Aquí hay una modificación de 180 grados en la ley. Nosotros hasta el momento teníamos un régimen de presentación espontánea en materia penal. Y si había una presentación espontánea del contribuyente con todas las dificultades que era presentación espontánea, al cual acá nos hemos ocupado en este ciclo largamente de hablarlo, si había una presentación espontánea, había una cancelación, el contribuyente salía del proceso penal cuantas veces él lo hiciera, porque no había límite alguno. Uno podía aplicar 5 veces, 6 veces, 7 veces. Bueno, esto desapareció. Desaparece la presentación espontánea. Y esto es como las modas, ¿no? Cómo va surgiendo, las modas van resurgiendo y resurgen y resurgen y resurgen. La presentación espontánea hoy la tenemos en la ley de procedimiento, lo que antes no teníamos. Y lo que teníamos no lo tenemos, que es la ley penal tributaria. Entonces, ¿cuál es la nueva figura? La nueva figura es una fuga del proceso penal por pago. Es decir, si el contribuyente decide ante un proceso penal poder aceptar la pretensión del fisco y pagar todo, sale del proceso penal. Esto, lo que ya existía antes, lo que nosotros llamábamos la bala de plata. La bala de plata, porque esta bala de plata se puede utilizar por una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. Así que hay que pensar bien estratégicamente cuando se utiliza esta bala de plata. Y todo esto tiene una serie de recaudos. Primero, se define cuáles son los casos previstos para los cuales juega la bala de plata. La evasión fiscal, la evasión previsional, simple y agravada, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Ahora se dice expresamente que en el caso de la apropiación indebida de impuestos o la apropiación indebida de seguridad social, no hay bala de plata. Esto no juega. Quiere decir que aquellos que están en ese supuesto se quedaron sin la presentación espontánea y se quedaron sin esta salida. En segundo lugar, se necesita que el contribuyente acepte la pretensión fiscal. Y aceptar la pretensión fiscal ahora, distinto a lo de antes, es aceptar, pagar la deuda de capital más todos los accesorios. Antes era solamente deuda de capital, que hay otra modificación importante en la ley. Y después
el otro elemento es el plazo. ¿Hasta cuándo puede el contribuyente utilizar este beneficio, esta herramienta, esta bala de plata? Bueno, lo dice la ley, hasta los 30 días hábiles posteriores al proceso por el cual se le notifique la imputación penal. Es decir, cualquier proceso que implique que a él se le notifique la imputación penal, a partir de ahí tiene 30 días hábiles para utilizar esta bala de plata. Y después la definición que hemos dicho antes. Esto se utiliza por única vez, para la persona humana o para la persona jurídica. Porque recordemos que si bien la ley penal tributaria está armada para imputar a la persona humana, también lo tenemos para la persona jurídica, con lo cual puede haber ya está insistiendo en este momento, doble procesos, ¿no? Al presidente de la sociedad y por el otro lado a la sociedad, obviamente con sanciones distintas para uno y otro caso. En materia de, ya para terminar, en materia de denuncias de la AFIP, quiero acá destacar que hay dos cosas importantes para saber. Uno es el artículo 18, que habla de la formulación de las denuncias por parte de la AFIP, y otro, un nuevo artículo que se incorpora, que es el artículo 19, que tenía una vertiente similar en una ley anterior, que después desapareció y que ahora vuelve, sigo con el tema de las modas, que es el artículo 19. Que este es el caso inverso, es cuando no se hacen denuncias penales. Esto es un tema muy importante porque más de una vez, cuando estamos frente a una fiscalización, a nosotros nos interesa mucho saber si esa fiscalización va a implicar que termine en una denuncia penal o no. Esto es lo que establece el artículo 19. Y ese artículo 19 trae algunas cosas que podríamos decir nosotros que son de sentido común, pero que me parece que en el fondo es un verdadero avance, como es, por ejemplo, las situaciones en que las fiscalizaciones se basan exclusivamente en ajustes técnicos. Si la fiscalización se basa en un ajuste técnico, obviamente no hay ardid, y si no hay ardid no hay denuncia penal y por lo tanto no se denuncia. En la práctica, muchos casos de ajustes técnicos terminaban con una denuncia penal. Ejemplo, el contribuyente que recurría a hacer el ajuste por inflación, porque interpretaba que el no hacerlo, de acuerdo con lo que dijo la Corte, implicaba que se confiscaba su patrimonio. Entonces hacía el ajuste por inflación y la dirección lo denunció penalmente. Bueno, estos casos que terminaron todos sobreseídos, basado en esta disposición justamente. Bueno, ahora esto se incorpora a la norma legal y de ese punto de vista me parece que es un aspecto realmente muy positivo. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia, estar con nosotros durante 4 horas, hoy tuvimos de todos. Sé que salimos como medio abombados de estas reuniones, nosotros también, no se preocupen. Pero bueno, nuestro objetivo es siempre colaborar con ustedes para poder acercar lo mejor que podemos de esta materia tan compleja como es la tributaria. Gracias a todos.